pues nos quedaban faltando las 3 infecciones de sitio operatorio, el construir la tabla de distribución y construir el árbol de decisiones, ¿cierto? Pero vamos, pues esa ya era una parte que es más de, como se dice, carpintería. En la mitad van las condicionales, al final van las conjuntas. Pero si quieres lo hacemos con el del señor Herrera, que solo tiene 2 opciones, ¿cierto? Entonces, dice así este otro ejercicio. Todas las noches el señor Herrera llega tarde a su casa. La señora Herrera, que es una buena esposa, sí estoy compartiendo, ¿cierto? Que es una buena esposa, le deja encendida la luz de la entrada. La probabilidad de que el señor Herrera llegue borracho es del 60%. Entonces, lo primero que debemos hacer es decir la probabilidad de que llegue borracho es igual al 60%. La probabilidad de que el señor Herrera, perdón, si llega borracho, o sea, tiene una condición, si llega borracho hay una probabilidad del... ¿Cuánto es que dice ahí que no alcanzo a ver? 90, doctor. Del 90% de que se le olvide apagar la luz. Entonces, la probabilidad de que no apague la luz, dado que llegó borracho, es igual al punto 90. O sea, se le olvida apagar la luz cuando llega borracho, ¿cierto? Entonces, la condición es que llegue borracho. Si llega borracho, la probabilidad de que se le olvide apagar la luz es del 90%. Entonces, si llega sobrio, pues sobrio es lo contrario de borracho, ¿cierto? Esa probabilidad es solo del 5%. O sea, la probabilidad de que se le olvide apagar la luz, dado que no llega borracho, es de solo el 5%. Con estos datos yo tengo que deducir los otros, ¿cierto? La probabilidad de que llegue borracho y la probabilidad de que llegue sobrio, o sea, de que no llegue borracho. La que no llegue borracho es ¿cuánto? 40%. María Camila, que acaba de ingresar a la reunión, ¿me puede decir entonces cuál es el complemento de la probabilidad de que olvide apagar la luz dado que llega borracho? ¿Qué pasó, María Camila? ¿Entró con el micrófono apagado? Doctor, qué pena. Lo que pasa es que no escuchaba a mis compañeros y entonces me tocó reiniciar porque no sé por qué no escuchaba. Bueno, entonces vamos a ver quién hay por ahí que no me deja ver esto. Ana Sofía, ¿cuál probabilidad es el complemento de que no olvide apagar la luz dado que llega borracho? La probabilidad de que olvide apagar la luz es de 0.90 y Sí, de que no olvide es 0.10. dado, pero que no olvide, dado que llega borracho. O sea, no podemos saltarnos esa parte. Y a Nayibi, el complemento del otro. Doctor, la posibilidad de que apague la luz no llegando borracho es del 95%. Exactamente. Entonces tenemos la probabilidad de que apague la luz, dado que llega borracho, es de el 10%. La probabilidad de que apague la luz, dado que llega sobrio, o sea que no llega borracho, es del 95%. O sea que ya nosotros tenemos los datos para empezar a trabajar. O sea, lo primero que hay que hacer en cualquier ejercicio es verificar qué datos nos entregaron. O sea, esos son los datos iniciales.
¿Cuáles son nuestras dos marginales? Pues nuestras dos marginales van a ser que llegue borracho o que llegue sobrio, o sea, que no llegue borracho, ¿cierto? Las condicionales están condicionadas, valga la redundancia, con una marginal. Por eso estas son condicionales, no son valles. Entonces la de valles tendría que ser la invertida a la condicional. O sea, que llegue borracho dado que no apagó la luz, que llegue borracho dado que apagó la luz, que no llegue borracho dado que no apagó la luz y que no llegue borracho dado que apagó la luz. O sea, el invertido de este sería un teorema de Bayes. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el señor Herrera apague la luz en una noche cualquiera? Y entonces, ¿cuándo el señor Herrera apaga la luz? ¿Quién me dice? O sea, en la lógica. Cuando llega borracho y cuando no llega borracho. O sea, la mayoría de las veces, o sea, en un alto porcentaje cuando no llega borracho, ¿cierto? La apaga la luz. Pero algunas veces, a pesar de llegar borracho, ¿cierto? La apaga. Entonces, este es, ¿qué teorema? De la probabilidad total, doctor. Teorema de probabilidad total. Entonces, esto es igual a la probabilidad de llegar borracho y apagar la luz más la probabilidad de llegar sobrio y apagar la luz. Esas son todas las veces que el señor Herrera va a apagar la luz. Algunas veces cuando llega borracho y muchas veces cuando llega en sano juicio, ¿cierto? Entonces, este teorema de la probabilidad total, entonces vamos a tener la suma de estas dos probabilidades conjuntas, pero recordemos que la probabilidad conjunta la resolvemos a partir de qué teorema. Del 5, doctor, en la ocurrencia conjunta. El teorema 5, que nosotros lo que hacemos es despejar esta parte del teorema 5, porque el teorema 5 nos dice la probabilidad de que el señor apague la luz, dado que llega borracho, es igual a la probabilidad de que apague que llegue borracho y apague la luz sobre la probabilidad de que llegue borracho. Entonces pasamos la probabilidad de que llegue borracho a multiplicar y nos queda de la siguiente manera. Esto es igual a la probabilidad de que llegue borracho por la probabilidad de que apague la luz dado que llega borracho. Más la probabilidad que tiene de que no llegue borracho, o sea, llegue sobrio, por la probabilidad de que apague la luz dado que llegó sobrio. Reemplazando estos datos, entonces vamos a tener la probabilidad de que el señor Herrera llegue borracho es del 60%. Por la probabilidad de que apague la luz dado que llegó borracho es de solo el 10%. Más la probabilidad de que el señor llegue en sano juicio o llegue sobrio o no llegue borracho, pues como lo queramos decir, es igual al 40%. Por la probabilidad de que el señor apague la luz, dado que no llegó borracho, que es del 95%. Esto es igual, 0.60 por 0.10 es de 0.06. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es que llegue borracho y apague la luz, o sea que él solo, si llega, o sea, llega borracho y apaga la luz en el 6% de los casos. Se dan las dos condiciones, que llegue borracho y apague la luz. Más
la probabilidad de que no llegue borracho, que es 0.40 por 0.95, que nos da punto, ¿qué? 38. ¿Cuánto da? Sí, doctor, punto 38. Punto 38. Es decir, que el señor Herrera apaga la luz en el 44% de las noches. En el otro 56% se le olvida apagar la luz. ¿Cómo les fue haciendo este ejercicio? Bien, doctor. ¿Cómo les fue haciendo ejercicio? Nadie dice si le fue bien o les fue Bien, mal, doctor. Esa si todos lo hicieron así, o si alguien se confundió. Eso estaba sencillo. Bueno, si el señor Herrera, a ver, espere un momentico, yo corro los datos porque me quedaban por abajo. Entonces nos dicen, si el señor Herrera apagó la luz, ¿cuál es la probabilidad de que haya llegado borracho? Entonces ahí el evento ya ocurrió. La señora está acostadita ya esperando al señor Herrera, pensando, ¿me hago la dormida o no me hago la dormida? Y vio que apagó la luz. Entonces, para saber si se hace la dormida, necesitamos saber cuál es la probabilidad de que, a pesar de que apagó la luz, ese señor haya llegado borracho. Entonces, esto es la probabilidad de que llegue borracho dado que apagó la luz. ¿Qué teorema es? Valles, doctor. Valles, doctor. Teorema de Valles. Entonces, si este es nuestro teorema de Valles, inicialmente se resuelve como una condicional, solo que el denominador corresponde ¿a qué? A una probabilidad total, no a una probabilidad marginal. Entonces, igual a la probabilidad de que llegue borracho y apague la luz sobre la probabilidad de apagar la luz. Esto es igual a la probabilidad de que llegue borracho, que es de cuánto, del 60%, por la probabilidad de que apague la luz, dado que llegó borracho, sobre la probabilidad de que llegue borracho y apague la luz, más la probabilidad de que llegue sobrio y apague la luz, ¿cierto? Y entonces esto es igual. La probabilidad de que llegue borracho dijimos que era del 60%, creo. Sí, doctor. Sí, borracho es 0.60. Sí, doctor. Por la probabilidad de que apague la luz dado que llegó borracho, que es de 0,1. solo el 10%, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Sí es así? Bueno. Sí, doctor. Sobre la probabilidad de que llegue borracho y apague la luz, pues ya la hicimos, pero la repetimos para que nos la aprendamos. Esto es igual a la probabilidad de que llegue borracho por la probabilidad de que apague la luz, dado que llegó borracho, más la probabilidad de que llegue sobrio por la probabilidad de que apague la luz, dado que llegó sobrio, ¿cierto? Esto es igual a su vez a 0.06 sobre
punto 60 por punto 10 más la probabilidad de que no llegue borracho, que es punto 40 por la probabilidad de que apague la luz, dado que llegó sobrio, que es del 95%, creo que fue. Y esto a su vez es igual a punto 0,6 sobre punto 0,6 más punto 38 igual a punto 0,6 sobre punto 44, ¿cierto? ¿Y esto nos da cuánto? $0.1364. 0.1364, que equivale al 13.64%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la señora ve que apaga la luz, tiene un 13.64% de probabilidades de que el señor Herrera haya llegado borracho, ¿cierto? O sea que tiene un 86.36 probabilidades de que llegue en sano juicio. Entonces ya la señora no se hace la dormida, porque como apagó la luz, pues tiene más probabilidades de que haya llegado en sano juicio. ¿Está claro ese? Sí, doctor. Bueno, ¿quién me dice cuál es la probabilidad de que el señor Herrera llegue 2 días seguidos sobrio? O sea, de que no llegue borracho. Doctor, creo que nos saltamos una. ¿Cuál es la probabilidad de que el señor Herrera apague la luz 3 noches seguidas? Ah, bueno, no, pero bueno, hagamos esta primero. No perdamos el haber escrito ahí porque me queda más difícil borrar este mouse. Tranquilo. Entonces, este corresponde a qué teorema. Teorema Ante 30. los independientes. Este es independiente. Y entonces, esto es igual a la probabilidad de que llegue borracho por la probabilidad, perdón, que llegue en sano juicio por la probabilidad de que llegue en sano juicio, y esto era de punto 40, creo que es, ¿cierto? Por punto 40, y eso da punto 16, que equivale, creo que es punto 16, ¿cierto? 16%, ¿sí da así? Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, y el que nos saltamos, entonces, pues lógicamente, si la pregunta es solo esa, nos toca primero saber cuál es la probabilidad de que apague la luz, ¿cierto? O sea, habría que resolverla si esa es solo la pregunta. Porque del ejercicio puede estar el enunciado y solo que me pregunte cuál es la probabilidad de que el señor Herrera apague la luz 3 noches seguidas. Pues lo primero que tengo que buscar es cuál es la probabilidad de que el señor Herrera apague la luz, Esa la y la hallamos. probabilidad de que Fue el apague primero. la luz. Fue el primero ¿Ah? que hallamos. Fue el primero que hallamos, doctor. Sí, 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 por eso, ya lo hicimos. Pero si no lo tuviésemos, tendríamos que buscar primero cuál es la probabilidad de que apague la luz, que es la probabilidad de que llegue borracho y apague la luz, más la probabilidad de que llegue sobrio y apague la luz. Una vez resolvemos nos vamos a la probabilidad de que apague la luz 3 noches seguidas es que apague la luz hoy, mañana y pasado mañana, ¿cierto? Y eso es igual a la probabilidad de que apague la luz por la probabilidad de que apague la luz por la probabilidad de que apague la luz. Y la que apague la luz dijimos que era punto 44, creo que es, ¿cierto? Por punto 44 por punto 44, ¿cierto? Eso es lo que nos dio el primero.
Sí, doctor. Sí, punto 44. Entonces lo resolvemos así. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Cero 0,0852. 0.0852, que equivale al 8.52%. Entonces, la probabilidad de que el señor Herrera 3 noches seguidas apague la luz es de 8.52%. ¿Difícil esto? Yo creo que no es difícil, es de cuidado y de entender el enunciado. Si uno no entiende el enunciado, pues no tiene para dónde seguir, ¿cierto? Bueno, entonces nos dicen construir un diagrama de Venn. Lo único que tenemos que hacer es hacer la tablita y decir que esta es la probabilidad de que llegue borracho y esta es la probabilidad de que no llegue borracho y que acá está el apagar la luz y este tiene un título que es análisis de las posibilidades de que el señor apague la luz, ¿sí? Según el estado en que llega por la noche y que tiene una fuente de información que en este caso es ejercicio en clase. Nos dicen diagrama de Venn. Ahora nos dicen, construya un árbol de decisiones para las posibilidades de apagar la luz de acuerdo con el estado en que llega el señor Herrera, y entonces ese árbol de decisiones es muy sencillo. En la primera columna vamos a tener que el señor, la probabilidad de que llegue borracho, que es 0.60, la probabilidad de que no llegue borracho, que es 0.40. De esta salen dos, pues pegadas, pues ahí yo es al cálculo que hago esto. Esto es la probabilidad de que apague la luz dado que llega borracho y esta es la probabilidad de que no la apague dado que llega borracho. Que no la apague dado que llega borracho es del 90, que la apague es del 10, ¿cierto? Y ahora, la probabilidad de que apague la luz dado que no llegó borracho y la probabilidad de que no apague la luz dado que no llegó borracho, o sea que llegó sobrio, esta es de 0.05 y esta es de 0.95. De acá salen las otras líneas, que una es la probabilidad de que llegue borracho y apague la luz, perdón, sí, la probabilidad de que llegue borracho y se le olvide apagarla, la probabilidad de que llegue sobrio y apague la luz y la probabilidad de que llegue sobrio y se le olvide apagarla. Esto, como les dije, es la primera por la segunda. Entonces, esto es igual a la probabilidad de que llegue borracho por la probabilidad de que apague la luz, dado que llegó borracho. Esta es la probabilidad de que llegue borracho por la probabilidad de que no apague la luz, dado que llegó borracho. Esta es la probabilidad de que no llegue borracho por la probabilidad de que apague la luz, dado que no llegó borracho. Y esta de acá es la probabilidad de que no llegue borracho por la probabilidad de que no apague la luz, dado que no llegó borracho. Esta es 0.60 por 0.10 igual a 0.06. Esta 0.60 por 0.90 igual a 0.54. Esta 0.40 por 0.95 igual a 0.38. Y esta
.40 por .05. Y aquí nos daría como .02. Creo que es. Entonces, 2.02 y .38 a .40 que corresponde a este. .54 más .06 nos da .60 que es este. La suma de estas dos da 1, la suma de estas dos da 1, la suma de estas 4 da 1. Tendría un título, ¿cierto? Análisis de las posibilidades de apagar la luz de acuerdo al estado en que llega el señor Herrera a su casa. Y abajo, pues esta primera sería probabilidad marginal, esta probabilidad condicional y esta última probabilidad conjunta. ¿Cómo la vieron ahí? ¿Sí? ¿Muy difícil o sí lo hicieron? Doctor, yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted nos podría dar un ejemplo de cómo La- haría el título en este caso? Sí, les dije, análisis de las posibilidades de apagar la luz según el estado en que llega el señor Herrera a su casa. Ah, disculpe, doctor. Gracias. Doctor, en el Sí. árbol de decisiones, por ejemplo, en el parcial, ¿lo tenemos que hacer así tal cual usted lo está haciendo? Pues si toca hacer, por lo menos poner las cifras. O sea, .60, .40, o sea, saber que ser borracho es .60, .40, no multiplicar lo otro, estoy mostrando de dónde sale, ¿cierto? Ok, Pero usted sí listo. me tiene que decir que la tercera columna es probabilidad de llegar borracho y apagar la luz y que vale el 6%, el Ok, punto 06. listo, gracias, doctor. Sí. Doctor, yo tenía una Bueno, pregunta. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso de, para esa misma gráfica, no hay necesidad de hacer la cuadrícula, sino que usted lo hizo de manera esquemática el día que nos enseñó eso. no, Solamente no, el es árbol que y ya. usted, el árbol, lo que pasa es que yo aquí a mano alzada me queda muy No, difícil, el sí, árbol tiene pero después tres sí se hace. columnas, les dije, ¿cierto? No que lo estoy haciendo Listo. aquí rapidito, pero tiene 3 columnas, ¿sí? De ¿Listo? acuerdo, doctor. Gracias. Bueno, y nos vamos a construir una tabla de distribución de probabilidades. Entonces, recordemos en la tabla de distribución de probabilidades, nosotros vamos a tener lo siguiente. En este caso, solo tenemos dos probabilidades marginales que son probabilidad de llegar borracho, ¿cierto? Y probabilidad de no llegar borracho, ¿cierto? Y esa probabilidad de llegar borracho es del 60%, probabilidad de no llegar borracho es de .40, ¿cierto? Por este lado está la probabilidad de apagar la luz y por este otro lado está la probabilidad de no apagar la luz. Pero la que va acá es la probabilidad de que llegue borracho y apague la luz. Nosotros tenemos en el enunciado es la probabilidad de que apague la luz dado que llegó borracho, que esa es del 10%, punto 10. Pero la que apague la luz y llegue borracho, o sea, la conjunta, es igual a la probabilidad de que llegue borracho por la probabilidad de que apague la luz, dado que llegó borracho, que es .10 por .60 y nos da .06. Como esto debe sumar .60, pues ya por lógica, si lo tengo bueno, este es .54. ¿Cierto? Y ahora viene la otra.
la probabilidad de que apague la luz y llegue sobrio, o sea, o que llegue sobrio y apague la luz. Ahí el orden de los factores no altera el producto. Y entonces dijimos que él lo apagaba en el 95% de las veces que llegaba sobrio. Y si lo apagan el 95%, el 95% de 40, dijimos que era 0.38. Y este 0.38 nos falta acá 0.02 para llegar a 0.40. Entonces la probabilidad de que apague la luz es 0.44 y la de que no la apague 0.56, que es exactamente lo mismo que hemos hecho con los teoremas, ¿cierto? Y entonces nuestro título sería Análisis de la probabilidad de apagar la luz según el estado en que llega el señor Herrera a su casa y la fuente de información para nosotros, ejercicio en clase. En un mes, ¿cuántas veces apagaría la luz el señor Herrera? ¿Quién me da ese dato? No todos al tiempo. Doctor, pues Tres. yo lo hice de esta manera, pues como lo entendí, no sé si estoy bien. Coger la probabilidad total de que pues, el señor Herrera apague la luz, es decir, la probabilidad de que el señor Herrera apague la luz, dado que está... Sí, sí, o sea, pues la probabilidad total como tal, que es, ya la calculamos y dio 0.44, y multiplicarla por Sí, los 30 días, sí, exactamente eso. 0.44 por 30, ¿cuánto les dio? Aproximadamente 13 13.2. días. Da 13.2. Sí, ¿O cuánto doctor. da? Entonces 13.2 lo aproximamos a 13, listo. Entonces el señor en el mes apagaría 13 días la luz, independientemente de que llegue borracho o que llegue sobrio, ¿cierto? Los otros 17 días el señor se le olvida apagar la luz. Entonces estuvo la cosa difícil o fácil. Doctor, cuando vamos a aproximar, digamos, ese tipo de cosas como días o personas, no se supone que aproximamos siempre hacia arriba. No, en personas son las que no podemos partir. Personas. Usted no me puede dejar una persona, dejar solo la oreja ahí. En días sí los podemos partir. Entonces, más bien desechamos ese punto 2. Pero cuando hablemos de personas, siempre nos vamos por encima. ¿Listo? Entonces, digamos, ahí en Los días únicos, lo los dejamos, únicos que parten las personas son los magos. ¿No? Bueno, pero digamos en ese de días lo aproximamos entonces con la calculadora. sí, sí, para donde da la calculadora. Bueno, hasta ahí, ¿todo claro? Doctor, disculpe, yo tenía una pregunta. En el cuadro de distribución de probabilidades, la columna izquierda es para los datos independientes solamente, ¿o es indistinto? No, la izquierda es la marginal. Eso, marginal. Sí, la izquierda es la probabilidad marginal, es decir, las primeras que le entregaron, que esté borracho y pues que no esté borracho, ¿cierto? La de la mitad son las probabilidades condicionales y siempre están condicionadas por Las la marginales. marginal, es decir, vienen de la misma rama. O sea, cuando nosotros estamos viendo acá, perdón, me devuelvo en este. Cuando nosotros estamos mirando, esta es la marginal, ¿cierto? Que llegue borracho. Estas de acá
tienen que estar condicionadas a esta marginal, porque vienen de esa rama, ¿cierto? Entonces acá tiene que ser la luz dado que llega borracho. No va a poder ser que llegue borracho dado que apagó la luz. No, porque es que esta no es que apague la luz, esta es que llegue borracho y esta depende de la anterior, ¿cierto? Entonces, la de la mitad siempre va a ser la condicional y la última va a ser la conjunta, es decir, que son las dos, que llegue borracho más la otra que es que apague la luz. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, ahora sí. Vamos a entrar a al otro tema. Vamos a ver un poquito de generalidades, pues para que no nos atrasemos mucho en cuanto al programa. No sé si ustedes van a recibir clase el martes o descansamos hasta el siguiente. Eso ya es decisión de ustedes. No sé, la universidad dio Semana Santa, no sé, todavía no tengo la menor idea. ¿Qué les han dicho a ustedes? Sí, doctora, y Semana Santa. Ahí Semana Santa van a ir pues a rezar. Espero que recen bastante pues para que después ganen esto con 5. Bueno, entonces, para que no nos atrasemos mucho, pues vamos a arrancar con el tema de distribución de probabilidades. Están viendo ahí mi diapositiva, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Sí, doctor. Bueno, entonces, este tema de distribución de probabilidades, lo que vamos a aprender a hacer es a manejar unas tablas de distribución de probabilidades. O sea, eso ya está calculado. Hay otras personas que se han dedicado con unas fórmulas especiales que hay para eso a hacer estos cálculos. Lo único que necesitamos nosotros es aprender a leer esas tablas. Y entonces, ¿qué es la distribución de probabilidades? Pues es la base con la cual nosotros vamos a trabajar el muestreo. Entonces, si a mí me dicen que la probabilidad de encontrar un paciente con diabetes mellitus en mayores de 50 años es del 35%, yo esperaría, Pablo, 40, pues redondeémoslo para que no nos quede tan descuadrado, que me dijeran que es el 40% por decir algo. Yo esperaría que si yo examino 10 pacientes, yo encuentre 4 diabéticos. Pero resulta que yo hoy hice toda mi consulta, los 10 pacientes que me correspondían, y no vi un solo diabético. Y yo entonces digo, no, eso que va a ser el 40%, ¿cierto? Eso es lo que normalmente se utiliza en investigación. Yo hago una conjetura, yo digo, no, que va a ser el 40%. Yo hice consulta en el pueblo y vi 10 pacientes y de los 10 ninguno era diabético. Pero lo que vamos a aprender nosotros es que dependiendo de cómo se distribuyen las probabilidades dentro de la población, es posible que yo no encuentre ningún diabético en la consulta. O que yo esté ahí y pues hice las 10 consultas y en vez de 4 que esperaba, yo encuentre 7. Y entonces yo digo, no, no es 40%, eso debe ser más porque yo encontré 7.
Pero resulta que es posible que siendo el 40% la probabilidad de que las personas sean diabéticas en esa población, yo llegue a no encontrar a nadie, yo llegue a encontrar 4, a encontrar 5 o a encontrar 7, y pues supongamos, yo quisiera saber cuál es la probabilidad que todos los que me lleguen a mí sean diabéticos, a no ver que me los hayan escogido, pues entonces uno está ahí en la consulta y, pero todos diabéticos. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Estas tablas de distribución de probabilidades son la base que utilizan los que les gusta explotar a los estudiantes con trabajos extras. Y entonces le dicen, amigo estudiante, se quiere ganar unos pesitos, es simplemente que usted nos colabore visitando 5 personas diarias y que a los cuales usted les va a ofrecer este curso o les va a ofrecer esta enciclopedia, y resulta que el tanto por ciento de las personas compran ese curso de inglés o esa enciclopedia, y entonces le vamos a pagar de la siguiente manera. Como eso se vende solo y le dicen que un porcentaje los compra, entonces ya tienen que... Sí, Usted siguió de dígame. diapositiva. Es que nosotros quedamos como No. tal en la presentación. Voy en la diapositiva 17. No, mentira, no he cambiado la diapositiva, tranquila. Muchas Estoy gracias. apenas haciendo como una especie de introducción. Entonces, a uno le van a decir, vea, venda ese curso de inglés, eso, por ejemplo, el 40 o el 50% de las personas compran un curso de inglés. Y entonces si usted visita 5 y él es el 40%, usted por lo menos va a vender 2 cursos de inglés diarios. Pero si usted vende 3, yo le doy una comisión adicional. Si vende 4, le doy tanto. Si vende los 5, le doy tanto. Y uno se va emocionando y se mete en esa tarea. Pero ellos, como son tan vivos, llegan y le dicen, es que una se vende sola. Entonces, si usted solo vende una, yo escasamente le doy para los pasajes. Si vende 2, como el 40% compran, pues le voy a dar una bonificación pequeñita, pero ya si vende 3, le van aumentando a uno la comisión y uno se va feliz a vender ese curso de inglés o esa enciclopedia, y se encuentra con la sorpresa de que usted hoy va y visita y nadie le compra, y mañana visita y tampoco, pero habla con el compañero que se metió a lo mismo y él dice, no, yo ayer vendí 4. ¿Eso por qué pasa? Por probabilidades, ¿cierto? Y entonces con eso trabajan esas empresas. ¿Qué probabilidad hay de que todos vendan 4 enciclopedias para saber qué comisión les damos? Por eso le incrementan a usted la comisión en la medida que venda más enciclopedias. Pero ellos saben que eso simplemente es lo que en Antioquia denominan una atrapabobos. Le ofrecen a usted más comisión y entonces usted se desbarata para tratar de vender, y eso es un imposible. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a hablar de la distribución de probabilidades. Entonces, lo que vamos a manejar es un conjunto organizado de las variables, tomando como base la incertidumbre. O sea, nosotros no tenemos la certeza cuando nos metemos a vender las enciclopedias de que esas enciclopedias se vayan a vender. Y entonces lo que hacen estas distribuciones de probabilidades es mirar o estudiar relaciones que existen entre variables aleatorias, o sea, al azar, porque es que yo no formo acá las personas que sí están interesadas en comprar enciclopedias, sino que es aleatorio que las 5 personas que yo visite, pues es aleatorio que alguno compre o no compre enciclopedias o cursos de inglés, a pesar de que el 40% los compra. Y entonces lo que vamos a aprender a manejar es un modelo matemático que ya resume esas posibilidades. Y ese modelo matemático nos va a permitir hacer análisis y manejo de estas variables.
Recordemos que cada variable va a tener un comportamiento diferente dependiendo de lo que se esté analizando. A mí usted me puede decir que la probabilidad de que una persona en Armenia tenga con fiebre, mialgias, artralgias, tenga dengue es un porcentaje, pero si estoy en otra situación y es en Salento, esa probabilidad es diferente porque allá es totalmente más alejado la posibilidad de que una persona desarrolle un dengue. Entonces, lo que vamos a buscar con estos modelos matemáticos es aprender a saber cuán alta o cuán baja es una probabilidad de ocurrencia de algo con el fin de tomar decisiones. Por ejemplo, resulta que mi papá tiene un taxi y entonces yo soy estudiante de medicina, estudiante de biometría en estos momentos. Y el taxista todos los días a mi papá le debe entregar una plata. Y uno cuando le entrega el taxi, ya le dice, vea, usted me va a entregar, supongamos, entre 70,000 y 100,000 pesos diarios. Y uno tendría que, y el señor mañana me dice, no, es que cómo le parece que yo no pude entregarle los 70,000, hoy no tengo menos 50, no alcanzo para más. Entonces yo tengo que aprender a manejar cuál es la probabilidad de que esa persona en realidad, si todos los taxistas de Armenia entregan entre 70 y 100, el mío no, pues no entregué no 50 porque no alcanzó. Y entonces, como llegó con 50, pues yo ahí mismo lo echo. No, no es necesario echarlo porque es posible que por probabilidades ese señor hoy no haya hecho lo que se hace en promedio todas las veces, sino que haya hecho menos. Y uno pues debe ser ecuánime y no ser injusto, y entonces el señor que hoy me entregó 50, es posible que mañana me entregue 100 o que me entregue 120, y ahí voy a compensar porque entre unas entregas y otras, a la final, pues yo voy a obtener siempre el mismo promedio. Entonces, vamos a tener cuáles son nuestros conceptos básicos para este manejo de este tema. Lo primero, que nosotros vamos a manejar una variable que es de tipo aleatorio. O sea que son el conjunto de valores que presentan una observación sobre la unidad de análisis, pero sujeta a la incertidumbre, al azar. O sea, cuando yo les daba los datos en estadística descriptiva, yo le decía, esta es la edad de los pacientes o el peso de los tumores o eso. Esa era la que yo había encontrado. Pero cuando vamos a trabajar acá, vamos a trabajar sobre el supuesto. Entonces a mí me dicen que el promedio de edad es 18 años, ¿cierto? Entonces yo supongo que la gente tiene probablemente esa edad, pero no estoy seguro que la tenga. Eso se llama variable aleatoria. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que si el promedio es 18, yo encuentre a alguien con 17? Ah, es que hay una desviación estándar y eso, y es posible que haya alguien con 17, o es posible que haya alguien con 20 en la población. Entonces eso se llama variable aleatoria porque yo no estoy seguro de eso, sino que estoy esperando qué probabilidad hay de eso, o sea, estoy pendiente de el azar. Y entonces tenemos dos tipos de variables aleatorias, al igual que con las variables. Recuerden que nosotros teníamos variables aleatorias continuas, que son aquellas que aceptan cualquier valor dentro de la escala, o sea, que aceptan números decimales o fracciones, pero es aleatoria continua porque está sujeta al azar.
y vamos a tener variables aleatorias discretas, que son aquellas que, si bien están sujetas a la incertidumbre, no aceptan fracciones, sino números enteros dentro de la escala. Y vamos a tener otros términos como el valor promedio esperado. ¿Qué es eso? Simplemente que cuando yo trabajo en estadística descriptiva, calculo el promedio de edad. Entonces yo digo, el promedio de edad del grupo es 18 años. Pero cuando estoy trabajando con distribución de probabilidades, a mí me dieron el promedio de edad del grupo, que es 18, ya me lo dieron. O sea, eso es lo que espero yo, que el promedio de edad sea 18. O sea, en ese grupo yo espero que el promedio de edad sea 18. No estoy, o sea, yo ya hice un trabajo de los años anteriores del promedio de edad de los estudiantes de biometría y me dio 18. Entonces, este año, pues yo espero también que sea 18. Ese es el promedio esperado. Y en este caso, la notación, o sea, la forma como se escribe promedio es con el signo mu. Y no es más que la sumatoria de las probabilidades de X u Y, desde la primera hasta la última, me va a dar un promedio, un valor promedio esperado. Yo voy a esperar ese promedio. Y también vamos a tener una varianza, o sea, la variación promedio esperado, que es igual a la varianza o la desviación de un estudio, pero que es la que yo espero. Entonces a mí alguien me dice que se espera que el 30% de las personas de una población tengan diabetes. Ese es el valor promedio esperado. Yo espero ese 30%. Y hay una forma de calcular la variación promedio esperada. Si me dicen es que el promedio de hemoglobina es de 12.3 con una desviación de 0.3, el 12.3 es el valor promedio esperado y el 0.3 viene a ser la desviación promedio esperada. Si yo lo que necesito es la variación promedio esperada, pues la elevo al cuadrado. Y entonces nuestras tablas no son más que unas funciones de distribución de probabilidades, o sea, ya están calculadas, son unos modelos matemáticos que determinan la probabilidad de la variable en cualquier momento. Y la notación es que se escriben en letras minúsculas cuando la distribución de probabilidades es simple y en mayúsculas cuando es acumulada. Entonces, ¿qué es simple y qué es acumulada? Cuando yo llego en una tabla y digo, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 3 personas con diabetes entre esos 10 que yo examiné? Entonces, si yo solo, la tabla me muestra solo la probabilidad de que sea igual a 3, eso es una función de distribución de probabilidad simple, o sea, solo está mirando el 3. Pero cuando yo miro el 3 en la tabla, no es solo el 3, sino que incluye que sea 3, que sea 2, que sea 1, que sea ninguno. O sea que me está hablando de menor o igual a 3. Ahí hablamos de probabilidades acumuladas. Las que vamos a trabajar nosotros son acumuladas. Y entonces vamos a trabajar inicialmente 2 distribuciones de probabilidades, una para probabilidades discretas y otra para probabilidades continuas. Para probabilidades discretas vamos a trabajar la distribución de probabilidad binomial y para probabilidades continuas la distribución normal. Entonces, ¿cuál es el esquema general de esta función de distribución de probabilidades? Entonces, en primer lugar, esta variable aleatoria
maneja por distribución de probabilidades, la variable aleatoria que maneja es solamente discreta. O sea, la variable solo toma valores enteros. O sea, que puede ser 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y esta función de distribución de probabilidades es una función de distribución de probabilidades acumulada, por eso está en letras mayúsculas, la que tenemos nosotros. Y maneja los siguientes modelos. Entonces, la binomial, como su nombre lo indica, bi es 2, nomios nombres, maneja dos eventos que vamos a llamar el éxito y el fracaso. Y por lo tanto, si hablamos de dos eventos, uno que es el éxito y otro que es el fracaso, esta distribución de probabilidades maneja eventos mutuamente excluyentes. Y entonces, si a mí me dicen que la probabilidad de tener diabetes es de 40%, y yo estoy buscando pacientes diabéticos, pues el éxito es encontrar pacientes diabéticos. Y el fracaso es no encontrarlos. Si a mí me dicen la probabilidad de sanar es del 90%, entonces el éxito es sanar y el fracaso es que el paciente se muera, que sería el 10%. Y el modelo entonces maneja n, que correspondería al número de veces que yo realizo el experimento. Entonces me dicen, si yo cojo grupos de 10, como les decía ahora, yo hago 10 consultas y yo sé que el 40% de las personas son diabéticas en una población, entonces yo voy a mirar, a hacer consulta de a 10 pacientes diarios. Entonces, n sería 10, x, el número de casos de interés en el experimento, o sea, número de éxitos, y entonces alguien me dice, no, es que como estamos haciendo un estudio, a pesar de que acá es el 40% de probabilidad de diabetes, pues el ideal es que todos los días encontráramos siquiera, o sea, de mínimo 5, o sea, de 5 para arriba. Entonces, ¿qué probabilidad tengo yo de encontrar de 5 para arriba, por ejemplo? Entonces, ese X sería el número de casos de interés en el experimento, y entonces mi interés es que sea 5 o 6, si es de 5 para arriba, 5, 6, 7, 8 y así hasta el 10. Y el fracaso correspondería a la probabilidad o al número de casos que no me interesan en el experimento. Entonces, si yo encuentro 4, pues no encuentro 6, o sea, ese es el fracaso, no encontrar 6. Y entonces, como les dije, la palabra bi significa que son dos eventos, éxito y fracaso. Los dos eventos son mutuamente excluyentes y el experimento se debe realizar bajo las mismas condiciones. O sea, estoy en el mismo pueblo, la gente asiste a consulta normalmente. No estoy diciendo, ¿sabe qué? Hoy estamos atendiendo a los diabéticos. No, pues si yo estoy atendiendo a los diabéticos, pues seguro que los 10 son diabéticos, sino simplemente yo me siento a hacer mi consulta común y corriente y espero a ver cuántos diabéticos me llegan. ¿Qué pasó aquí? Bueno, entonces los parámetros de esta probabilidad son los siguientes. El valor promedio esperado es igual a mu, que es n por p. Y entonces, si yo le dije que a ver si esto escribe así, que la probabilidad de encontrar pacientes diabéticos es del 40%, que yo voy a hacer consulta de a 10 personas todos los días, o que cada médico va a atender 10 pacientes, ¿sí? Y entonces me dicen que cuál es el valor promedio esperado. Y el valor promedio esperado nos dicen que es el número de veces que se
realiza el experimento por la probabilidad de éxito. Entonces, si yo examino 10 y la probabilidad es 40, el valor promedio esperado es 10 por 0.40, ¿sí? Yo espero encontrar 10 pacientes diabéticos haciendo mi consulta. Eso es lo que espero. Pero puede ocurrir que no encuentre no uno, que no encuentre ninguno, que encuentre 5, que encuentre 7, o muy raro sería encontrar 10, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo espero. Valor promedio esperado para esta distribución es igual a n por p, y la desviación promedio esperada, no la variación, sino la desviación, si yo encontrara donde tengo el puntico, eso, la desviación es igual a n por p por q, y esto es igual a 10 por 0.40, y Q va a ser el fracaso. Entonces, si el éxito es el 40%, ¿cuánto es el fracaso? ¿Quién me dice? No hay nadie. El 60, doctor. Dale una semana alta. 0.60. O sea, lo que le falta a 0.40 para llegar a 1. Entonces, ¿cuánto es la desviación promedio esperado? Entonces, 10 por 0.40, que es 4, por 0.60, ¿cuánto les dio? Pues 2.4, creo. 2.4. Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. entonces yo voy a tener una variable, en este caso, donde yo voy a esperar. Espero 4 casos con una desviación de 2.4 hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? Eso es lo que yo espero. O sea, esperaría llegar hasta 7 casos o de pronto a un caso, pero pues yo no esperaría pues con esa desviación pues que no encontrara a nadie. Entonces, la notación de la binomial es la variable x, a ver, ¿dónde está esto? Que no, la variable x se distribuye como una binomial con parámetros iguales a n por p, que en este caso sería 4, con una desviación promedio esperada de n por p por q, o sea, 2.4. Doctor, una pregunta. Eso sería lo que... Sí, dígame. Es que ahí en la diapositiva aparece que tiene que sacarle raíz cuadrada de 2.4. Ah, no, perdón, es que esta es variación, es que esta es desviación. Variación promedio esperado, perdón, variación, es que aquí me faltó el cuadrado. Esta es variación, y si le decimos que es desviación, sino que me falta el punto donde está, ya no sé ni dónde lo tengo. Eso, variación promedio esperado, n por p por q. Desviación, raíz cuadrada de n por p por q. Listo. Qué pena, fue un lapsus brutis. Sino que venía hablando de variación y acá me la montaron como desviación, entonces me fui mal. Bueno. Entonces, nuestra tabla de distribución, entonces va a ser una tabla que tienen ustedes ahí, o sea, nosotros en las tablas vamos a tener la distribución normal, que es una tablita que hay individual, y vamos a tener otra que en la parte superior va a tener n, que corresponde al número de veces que se realiza el experimento. En la primera columna va a tener una x que corresponde a los eventos de interés, y nuestra tabla arranca en 0.01, 0.02, 0.03, que son las probabilidades, y va hasta 0.50, o sea que la primera va hasta 0.10, la segunda arranca 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, pero supongamos que yo tengo
n de 10, ¿sí? Una tabla que dice n de 10, yo voy a tener hacia este lado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé hasta qué valor alcance. Ahorita les digo por qué. Y para este lado arranca punto 01, punto 02, punto 03, punto 04, punto 05 hasta punto 10, pero tiene que tener otra hasta punto 20, hasta punto 30, hasta punto 40 y máximo hasta punto 50. Esa va a ser la tabla. No te va a tener una tabla ahí. Bueno, la tabla está hecha para valores menores o iguales. Es decir, que cuando nosotros estamos mirando la tabla, estamos mirando de acá hacia abajo. No estamos mirando solo este valor, sino que cuando yo llego y miro acá el 3, ¿cierto? En la tabla, ese 3 incluye el 2, incluye el 1 y incluye el 0. O sea que cuando yo estoy mirando el 3, lo que estoy mirando es la probabilidad de que X sea menor o igual a 3. O sea, estoy cogiendo toda esa área del 3 hacia abajo, incluido el 3, menores o iguales. Y entonces vamos a mirar solo esta primera conversión y en la próxima clase que ya todos tengan la tablita y la organicemos. Y si yo de pronto encuentro la misma que tengo acá, porque yo la tengo, pero es que no encontré el PDF para enviárselos, que es mucho más cómoda. Entonces, supongamos que yo lo que tengo es, entonces no tenemos, vamos a examinar 15 pacientes para una enfermedad que se presenta en el 7% de los casos. Supongamos hipertensión arterial. Y me preguntan cuál es la probabilidad de que encuentre 5 o menos personas enfermas de hipertensión. Como me dijeron, mi tabla está hecha para valores menores o iguales. Y si mi tabla está hecha para valores menores o iguales, pues yo simplemente voy y busco allá porque me están preguntando cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual a 5, de que yo encuentre 5 o menos personas enfermas. Entonces yo me voy a la tabla, busco una tabla de la distribución de probabilidad binomial y ahí en esta tabla, y no que me perdió el punto, ahora sí, en la tabla voy y busco n de 15, voy y busco la probabilidad que se va a manejar, que es 0.7, y miro el valor 5 que incluye del 5 hacia abajo, y ese corresponde a este valor de acá, que nos da 0.9997, que equivale al 99.7%. Es decir, que si yo tengo de 0 a 15 pacientes que estoy examinando, la probabilidad de que yo encuentre 5 o menos, o sea, que encuentre esto de acá, no hacia arriba y no hacia abajo, 5 o menos quiere decir que yo puedo encontrar 5 pacientes, puedo encontrar 4, puedo encontrar 3, puedo encontrar 2, puedo encontrar 1 o puedo no encontrar ninguno. Eso equivale al 99.97%. No quiero seguir porque lo que vamos a hacer es conversiones, pero eso es lo único que vamos a aprender ahora, aprender a manejar una tabla, o sea, a buscar nuestros datos con unas preguntas que nos hacen en una tabla. Entonces, si a mí alguien me dice cuál es la probabilidad de que no encuentre ninguno, o sea, 0, que está ahí, entonces simplemente voy y busco y me encuentro con este punto 3367, creo que es que tengo ahí. Esa es la probabilidad de que no encuentre ningún paciente hipertenso, o sea, que con ese 7% de hipertensión en 15. Pero si alguien dice que encuentre 3 o menos, pues va y busca y simplemente 0.9825 y la respuesta es 98.25. Como ven,
Vamos a aprender es a manejar la tabla, solo que la tabla, si me dicen que busque 5 solo, vamos a tener que hacer unas conversiones y esas conversiones las aprenderemos a trabajar después de que peguen una rezadita en Semana Santa y estén tranquilos y hayan tratado de repetir por lo menos los ejercicios de probabilidades solos, o sea, solo tomando los datos o incluso, pues un ejercicio de eso simplemente uno cambia el porcentaje de probabilidades y queda totalmente distinto y pues uno compara con el compañero, le ponía a hacerlo, entonces en vez de decir que la probabilidad de que el señor R.A. llegue borracho es del 60, pues le pone que ya es del 80 y con eso ya le cambió todo el ejercicio, lo hace y compara con un compañero y verá lo fácil que es esto. Entonces les deseo que tengan un muy buen descanso en Semana Santa. Yo creo que acá quedan algunas dudas, pero las vamos a resolver a partir de la próxima clase, que ya todos tengan por ahí impreso, porque esto necesitamos imprimir esas hojas para poder trabajar sobre ellas, sobre las tablitas, que ustedes se van a aprender esos números. Entonces aprendemos a manejarlo. Una vez un estudiante me preguntó que se tenía que aprender esas tablas. Y no, pues, algunos datos. Entonces, espero que tengan un feliz fin de semana y además una buena Semana Santa. Para alguien que me solicita que le revise la nota por aproximaciones, pues porque cometió por ahí un error, porque no utilizó el modo fix que era, pues está muy clarito en las instrucciones del parcial que eso se iba a cobrar. Entonces, el que no aproximó bien, llevó. Eso daba exacto. Que tengan una feliz y recogida Semana Santa. Sigan cuidándose del COVID, que el hecho de que hayan unas personas vacunadas no quiere decir que los demás estén indemnes, que sean resistentes a ella. Si bien a nuestros abuelos o a nuestros padres los pueden haber vacunado, eso no significa que nosotros no tengamos que cuidarnos porque ya se está desplazando la infección a grupos de personas más jóvenes. Si hasta ahora tienen pues alguna pregunta, que me imagino que debe haber muchas, pues la pueden hacer y yo trataré si la vamos a resolver o si hay forma de resolverla en este momento o si no, pues en la próxima clase. Doctor, yo tengo 2 preguntas sencillas. Dígame, Laura. La primera es que la de fórmula de variación, ¿cierto? ¿Es la que era con la raíz o sin la raíz? O sea, n No, por p. variación es sin raíz, desviación es con la raíz. O sea, variación Listo. es elevada al cuadrado, desviación es la raíz cuadrada de la variación. ¿Sí? Listo, doctor, y esas tablas, ¿vamos a quedar entonces con esas tablas que nos mandó o usted nos No, yo va a mandar otras que dijo? voy a buscar la otra tabla que yo tengo, sino que no alcancé porque hoy estuve muy ocupado, yo la iba a enviar y no alcancé a buscar, a encontrar el PDF donde tengo la otra que es mucho más cómoda, o sea, la misma que tengo ahí en la explicación. Es mucho más fácil de manejar que la otra que está en Excel. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, pero de esas otras, las 2 primeras están bien, o sea, todas están bien, pero las 2 primeras sí hay que imprimirla, una es la distribución normal y la otra la distribución T de Student. La que yo voy a tratar de buscar, otra que yo tengo es la binomial. ¿Listo? Ok. Muchas Entonces, gracias. dejemos ahí por hoy. Bueno, que tengan una feliz Gracias, tarde. doctor. Feliz Semana Santa, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias.